No recuerdo la última vez que comí. El hambre ya no solo mordía, quemaba, rugía en mi pecho como fuego, y cada paso entre la hierba alta de la pradera se sentía como caminar hacia la muerte. Hace 3 días, la tormenta destrozó nuestro campamento. Fui arrastrado lejos de mi abuelo, de mi gente, de todo lo familiar. Y ahora solo era una sombra arrastrándome por la hierba, escondiéndome de los hombres blancos, de quienes me dijeron que nunca debía fiarme. Vi la granja al amanecer. El olor a gallinas y polvo flotaba en el viento. Mi estómago rugió con tanta fuerza que me mordí el labio hasta sangrar solo para mantenerme en silencio. Me acerqué al gallinero, como un animal herido, aferrando una rama afilada, lo único que me quedaba para defenderme. No esperaba sobrevivir. Solo no quería morir solo bajo la lluvia fría. Quería oler leña ardiendo, aunque fuera lo último que conociera. Pero entonces, ella apareció. La chica blanca, cabello rubio, una canasta de huevos en las manos, los ojos abiertos con algo que nunca había visto en los suyos: reconocimiento. No gritó, no corrió, no llamó al hombre con el arma dentro de la casa. En cambio, metió la mano en su delantal y sacó un trozo de pan de maíz. Pan de maíz. El alimento más simple, pero para mí era un tesoro. Lo colocó en el suelo y dio un paso atrás esperando. Mis manos temblaban al extenderme por él. Esperaba que lo retirara, que gritara, que golpeara, pero no lo hizo. Solo observó. Sus ojos me dieron ganas de llorar, pero no lo hice. No podía. Devoré el pan en 3 mordidas, rápido, desesperado, con miedo. Pero cuando terminé, no solo me sentí alimentado, sentí algo más: esperanza. Entonces la voz de su padre resonó. Me desvanecí entre la hierba como humo. Pero me llevé ese pan conmigo envuelto en piel de venado y corrí hacia mi gente, no solo con comida, sino con un mensaje sagrado. Hay alguien que no nos teme. Hay alguien que nos ve como humanos. He vivido demasiado como para creer en las coincidencias. Cuando vi a Maggie cruzando el campo con esa canasta de huevos en las manos, supe que algo no andaba bien. Seguía pareciendo la niña que solía cargar sobre mis hombros, pero hoy sus pasos no eran los mismos. Sus ojos miraban al frente, sí, pero mi instinto me decía que ocultaba algo detrás de esa mirada. Alguna vez pensé que había dejado la guerra atrás, pero ¿cómo podría hacerlo si cada vez que el viento aúlla por la noche, sigo escuchando los gritos de mi hermano Jacob? Lo despedazaron los comanches justo delante de mis ojos. La cicatriz en mi hombro no me deja olvidarlo. Una lanza me atravesó la carne ese día, pero fue la traición la que me hirió más profundo. Ofrecimos paz y recibimos sangre a cambio. Desde entonces aprendí una cosa: la misericordia solo te convierte en presa. Maggie no lo sabe todo. ¿Cómo podría? Creció en estos años relativamente tranquilos, cuando la sangre ya se había absorbido en la tierra y solo quedaban mis advertencias. No la culpo por tener un corazón blando, su madre era igual. Pero a veces, la compasión mata familias enteras. Le pregunté: ¿todo bien allá afuera? Y me respondió con la calma de cualquier otra mañana. Pero escuché la duda en su voz. Vi el miedo en sus ojos, cuidadosamente escondido detrás de una quietud fingida. Sabía que alguien estaba ahí. Escuché pasos ligeros, controlados, como un espíritu que no quiere ser notado. No era un lobo, no era un oso, era una persona. Y si era una persona, solo podía ser una cosa: un nativo.
La pregunta ya no era qué había pasado, era qué había hecho ella. Y yo tenía miedo de la respuesta. Nunca había oído las campanas de la iglesia sonar así desesperadas, implacables, como si Dios mismo golpeara los portones del cielo con los puños. Era yo quien tiraba de la cuerda, pero mis manos temblaban. Mi alma vacilaba como si fuera un clérigo novato, en lugar de un pastor que ha servido este valle durante 27 años. Los habitantes del pueblo entraron a la iglesia en un silencio denso, sin saludos, sin sonrisas. Solíamos tener mañanas de domingo llenas de risas, con el aroma del pan recién horneado aún impregnado en los vestidos de las mujeres. Pero hoy entraban como si este fuera el último refugio antes del diluvio. Vi a la señora Hensley, 72 años, aferrada a la escopeta oxidada de su marido, como si fuera una reliquia. Vi a Tommy Fletcher, apenas lo suficientemente mayor para afeitarse con barro en los ojos y un fuego que aún no comprendía. Y vi a Sterling Maddox, el hombro herido tenso empuñando su Winchester, como si fuera la última verdad en la que aún creía. Pero lo más desgarrador no eran las armas ni la estrategia, eran los niños. La pequeña Sarah se aferraba a la falda de su madre, el rostro pálido como lino. El bebé James lloraba hasta quedarse sin voz, como si ya pudiera oler el humo y la sangre en el aire. Quise rezar, pero no sabía por qué. Seguridad, paz, perdón, o algún milagro que nos impidiera destrozarnos entre nosotros por algo que tal vez no sea más que un malentendido, y en el rincón vi a Magnolia. Sentada en silencio, la mirada distante, ya no era la hija de un granjero, sino alguien que cargaba con un secreto lo bastante pesado como para salvarnos o destruirnos a todos. No supe lo que sentí en ese momento. Solo esto, la tormenta no estaba solo afuera. Ya rugía dentro de cada corazón entre estos muros sagrados. Escuché los tambores antes de ver a alguien. Al principio era solo un golpe lejano como un latido fuera de ritmo que rebotaba en las colinas áridas. Pero luego creció más profundo, más pesado, como si la propia tierra nos advirtiera de algo demasiado grande para huir. Cuando miré por la ventana de la iglesia, me empezaron a temblar las manos. No podía respirar. Estaban por todas partes. A lo largo de las crestas que rodeaban nuestro pequeño valle, sentados a caballo como fantasmas, tallados en leyenda no 10, no 20, sino cientos. Silenciosos, inmóviles, observándonos, sin gritos de guerra, sin flechas tensadas. Solo silencio, ese tipo de silencio que hace que las rodillas se doblen y el alma busque refugio. «Oh, Dios mío», susurró alguien detrás de mí, y no supe si era una oración o una despedida. Crecí escuchando historias de horror, incursiones, incendios, gritos, en la noche sangre sobre la nieve. Pero esto no era un ataque. Era un ajuste de cuentas, una ceremonia, un juicio. Y entonces lo vi a él. Un anciano dio un paso al frente desde el centro de ese mar de guerreros. Cabello plateado recogido hacia atrás, pintura en el rostro, y en su mano algo pequeño y blanco. Cuando el sol poniente lo iluminó, me di cuenta de lo que era: el pedazo de pan de maíz, el mismo que había dejado en la tierra esa mañana. La habitación a mi alrededor se inclinó. La voz de mi padre tronó junto a mí. «Ni se te ocurra salir, Maggie». Pero mi corazón ya se había movido. Las piernas me temblaban, pero me puse de pie. Caminé hacia la puerta. No porque fuera valiente, no porque fuera insensata, sino porque sabía muy dentro de mis huesos
que no venían a matar, no venían a quemar, venían por la verdad. Y de alguna manera, no tenía pensado salir. No con papá detrás de mí, el rifle temblándole en las manos con la furia y el miedo luchando en sus ojos. Pero cuando vi ese pedazo de pan de maíz, el mismo que le había entregado en silencio a Ayana esta mañana, alzarse en las manos de un hombre de cabello plateado, pintado con símbolos sagrados, supe que no podía quedarme callada. Tengo que salir, escuché decir a mi propia voz. Temblaba, pero no se rompió. Papá rugió. Maggie, no. Tú no entiendes a esta gente, pero sí entendía al menos en parte. Había mirado a los ojos de ese chico, ojos hambrientos aterrados, y sin embargo cuando le ofrecí comida, no huyó. Me miró como si no fuera su enemiga, y ahora su abuelo alzaba ese mismo pan como un mensaje entre naciones. Empujé la puerta de la iglesia. Decenas de ojos se volvieron hacia mí, los nuestros y los de ellos. Papá se lanzó para detenerme, pero me solté. Cada paso que daba era una apuesta entre el rifle cargado de mi padre y los 300 guerreros que permanecían inmóviles como piedra. Cuando llegué hasta el hombre, no amenazó, no exigió, solo extendió el pan como si fuera algo sagrado. Luego habló lento, con una voz profunda y pesada, como las montañas. ¿Eres tú la muchacha que alimentó al perdido? No podía respirar. Asentí. Ese chico es mi nieto. Se perdió en la tormenta hace 3 días. Nos trajo esto de regreso. Dijo. Ella me miró como a una persona, no como a una bestia. Sus palabras me golpearon como un rayo. En un mundo donde una sola mirada podía desatar una guerra, yo, una chica de campo, había cambiado el rumbo de toda una tribu. Con una migaja de pan y una mirada libre de miedo. Jamás había visto a mi padre tan absolutamente en silencio. Pensé que tal vez, solo tal vez, todo podría terminar con comprensión. Que ese pequeño pedazo de pan de maíz en la mano del viejo jefe sería suficiente para construir un puente. Pero estaba equivocada. Cuando escuché los cascos venir desde el este, me giré y el pecho se me apretó con fuerza. No eran nativos, no eran los rostros conocidos y curtidos de las colinas. No, eran forasteros. 30 hombres vestidos con ropa demasiado limpia, montando caballos demasiado finos, con rifles que brillaban como monedas. No habían venido a dialogar. Habían venido a limpiar la casa como si fuéramos malas hierbas, arrancadas de una tierra fértil. El hombre que los lideraba tenía una cicatriz cruzándole el rostro y unos ojos más fríos que el hielo de río. Levantó su rifle como si fuera una bandera de tregua, pero la mueca en sus labios me heló la sangre. No venía por paz. Venía a jugar al héroe en una historia que ya había escrito. Y nosotros, blancos y nativos por igual, éramos solo extras que morirían para su gloria. Vaya, vaya, gritó con una voz teatral. Parece que tenemos una situación aquí. Salvajes rodeando un asentamiento pacífico, teniendo a gente como rehén. Luego sus ojos se clavaron en mí. Y parece que tienen a una prisionera. Esa es mi hija, gruñó mi padre. Y está exactamente donde ha decidido estar. Nunca lo había oído sonar tan firme. Pero el hombre de la cicatriz no parpadeó. Miró al jefe como si fuera algo que debía romperse. Así va esto, viejo. Ustedes atacan. Nosotros defendemos. La gente muere. Y cuando el humo se disipe, esta tierra será nuestra. Quise gritar, pero el jefe se mantuvo sereno. ¿Y si nos negamos? Entonces empezamos a disparar primero. Y hacemos que parezca que ustedes atacaron. Y ahí fue cuando lo entendí.
No quería negociar. Quería borrarnos a todos. Y a menos que permaneciéramos unidos, moriríamos solos. Una vez juré que jamás me pondría del lado de un nativo, ni una sola vez jamás. Pero cuando vi a ese malnacido mercenario alzar su rifle hacia mi hija, la misma niña que aprendió a disparar conmigo, que lloró junto a la tumba de su madre, supe entonces el enemigo. Nunca fueron los que vivían en las colinas. Eran los hombres del valle los que se lucran con la sangre. Salí de la iglesia con mi Winchester en las manos, pesada no solo por el acero, sino por el peso de la elección que estaba a punto de hacer. Había odiado al pueblo de ese chico. Ellos se llevaron a mi hermano, quemaron todo un rancho. Pero hoy ese chico era la razón por la que mi hija aún respiraba. Caminé directo hacia Maggie y el jefe. No dije nada. Solo levanté el rifle y no fue hacia el nativo. Lo apunté al comandante de Clearwater. Sus ojos parpadearon rápido como si no pudiera creer lo que veía. Una vez pensé que tú eras el enemigo, dije con la voz áspera. Pero ahora sé que los que están en la mira somos nosotros. Me giré. Y poco a poco los vecinos salieron. Uno por uno. El pastor Tommy, incluso la vieja señora Patterson, con su escopeta temblorosa. No dijeron nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Elegimos la verdad. Vi a los guerreros en las colinas bajar sus armas, descender, formando un anillo protector alrededor del pueblo, protegiéndonos a nosotros también. Hace un minuto eran amenazas. Ahora eran aliados. El líder de Clearwater perdió el temple. Alzó su rifle. Pero el primer disparo no vino de él. Fue Tommy, ese mismo chico manchado de tierra al que una vez desprecié. Disparó primero directo al hombro del bastardo y entonces el infierno se desató. Los disparos rugieron, pero esta vez no luchaba por venganza. Luchaba para proteger. Y luché hombro a hombro con aquellos a quienes una vez llamé salvajes. Ese día no solo ganamos. Despertamos, todavía recuerdo cómo se sentía el lobo tallado, que Ayana me entregó hueso liso, calentado por sus manos. Sus ojos eran afilados como cuchillas, pero su forma transmitía calma como si protegiera algo más sagrado que la tierra, la frágil paz entre dos mundos. Era liviano en mi palma, y aún así mi mano temblaba como si estuviera sosteniendo el peso del futuro del valle. Mi padre se sentó a mi lado, su mano callosa, descansando suavemente sobre mi hombro, no el soldado al que crecí temiendo, sino un padre tratando de comprender algo que jamás creyó posible. Frente a nosotros, el viejo jefe observaba cómo nuestra gente y sus guerreros cavaban tumbas lado a lado sin gritos, sin acusaciones, solo trabajando en silencio. Ya no enemigos, solo hombres y mujeres cuidando a los muertos con dignidad. Solía pensar que un pedazo de pan no podía cambiar nada, pero ahora lo sé. La bondad ofrecida en el momento adecuado puede resquebrajar muros de odio construidos durante generaciones. El jefe se acercó. Sus ojos ya no mostraban recelo, sino el peso de una tristeza profunda, la de alguien que ha cargado con el dolor de toda una nación. No volverán, dijo con una voz serena como el viento entre los pinos. Lo que ocurrió hoy se contará una y otra vez, como un recordatorio de que la avaricia no puede vencer a la unidad. Mi padre asintió lentamente. Y más que eso, creo que todo empezó porque alguien decidió ver a un niño como una persona. Apreté con más fuerza el lobo tallado. Mientras el atardecer teñía de carmesí la línea de la montaña, lo comprendí.
No solo habíamos detenido una guerra, habíamos abierto un camino. No a través de tratados, no a través de fusiles, sino mediante un solo acto de humanidad, una chica de campo ofreciendo pan a un niño hambriento. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, aún le ofrecería ese pan, sin miedo, sin dudarlo, porque a veces la única forma de romper con la oscuridad es ofrecer una sola chispa de luz.